Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Vidas de Cómic. Ahora ya en pleno invierno ya puedo ponerme este suéter afalpado que me regaló mi hermana y hoy Mafalda me acompañará en este programa. Bueno, de hecho me acompaña desde hace 40 años con su sabiduría. Y bueno, el programa de hoy ha salido pues porque estamos en fechas de regalos, algunos sufriendo el concepto, otros quizá pues gozándolo más, pero todos de alguna manera estamos implicados y a mí me encanta regalarme cómics. Y en esta época, bueno, tengo unas ganas de poner el calcetín y ver lo que me traen. También a veces los regalo y la verdad es que normalmente he tenido como unas conexiones muy interesantes. Así que, bueno, creo que está bien pensar en motivos para regalar cómics. Y luego también pensaba, bueno, pues no voy a hacer la típica lista que se hace en estas fechas de los mejores cómics del año, las novedades, los mejores de la década, del siglo, del milenio. No, me gusta normalmente pues hablar muy importantes estas listas, no reniego de ellas, pero a mí me gusta hablar de los cómics pues porque me han tocado por algún motivo, que al final nos están retratando los cómics que leemos, las lecturas, el arte que consumimos. Así que, bueno, yo empecé a hacer ese trabajo de a ver qué cómics quería proponeros y luego también pensé, ostras, hablo de cómic con mucha gente a mi alrededor y pensé que estaba bien también pedirles a ellos, oye, ¿qué cómics te han tocado? ¿Qué cómics regalarías sin pensártelo? Y bueno, si os parece, escucharemos las recomendaciones que nos han hecho l'Oriol Planas desde la biblioteca Josep Panet al Clot, luego l'Alvar desde la tienda de cómics Cosmic de CC y luego el dibujante de cómic David Antón Peris desde la escuela FEMART y evidentemente también le pedí esto mismo a Raúl Pérez Dumbiárez, que ya es nuestro escritor crítico de cabecera. Así que si os parece, vamos primero con los 5 motivos que a mí me han parecido interesantes para regalar cómic, para que vosotras añadáis los que creáis. Y luego vamos con las recomendaciones. El primer motivo, que regalar un cómic está regalando 3 cosas en una. Arte, literatura y cine. ¿Qué más quieres? Y esto va entrelazado con el segundo motivo, y es que estás regalando la oportunidad de pararte en tu día a día estresante, rutinario, y entrar en este mundo muy interior, porque por otro lado te aleja de este caos en el que vivimos normalmente, pero que tú puedes hacerlo ir arriba y abajo como tú quieras, es decir, este cine, esta cultura, esta literatura, arte que tienes, lo puedes llevar a tu ritmo. Puedes hacer pasar las escenas como tú necesites, pararte en aquella que ¡buah!, te haya captivado, releer las frases, ideas que te hayan captivado. Tú decides el ritmo de las imágenes y los diálogos. Tercer motivo, es un regalo a largo plazo. No es de pim pam, sino que el receptor o receptora tendrá que buscar ese momento en el que pueda disfrutarlo. Álvar, de la tienda Cosmic, me comentaba que él era muy partidario de regalar cómics, porque si a alguien no le gustan, no vas a conseguirlo con un regalo de estos. Me ponía el ejemplo de las bambas de correr. Es verdad que por regalar unas bambas no vas a hacer que alguien corra, pero yo no lo veo exactamente igual. Y yo he recibido regalos a veces que no me esperaba, que es verdad que he tardado en entrar, pero que, ¡buah! Vaya regalazo cuando ha entrado. Con lo cual, bueno, creo que es más cuestión de paciencia, de ponerle pasión y de si hay una cierta conexión con la persona con la que le regalas, pues puede ser que al final haya sus frutos. Y ganen los dos, porque al menos yo cuando hago un regalo que luego me devuelven agradecimiento, comentarios que me enriquecen, al final también estoy ganando yo. Cuarto motivo, alimentas el tejido cultural. Haces que muchos creadores y creadoras puedan seguir viviendo de esto. Y a veces, de todos los libros que tengo, que a veces los veis en los programas que hago, no todos han sido un ¡buah! Este cómic ha sido un cambio en mi vida. Pero
Algunos luego sí que ha pasado, otros están aquí a la espera de que esto pase, pero en todo caso estoy dando la oportunidad a que estas personas puedan seguir viviendo de esto y alimenten a otras personas. No todos tenemos los mismos gustos, evidentemente. Con lo cual, ya solo el hecho de comprarlo a mí ya me trae como un placer que evidentemente en la mayoría de los casos luego crece. Y el último y quinto motivo para regalar cómics es, como decía Luriol de la biblioteca, es que no ve ningún motivo para no regalar cómics. Y de hecho es verdad que regalando cómics estás como abriendo conexiones, vínculos muy especiales con otras personas. Él comentaba el de su sobrino, que hace años que le regala libros, cómics, y que, bueno, su tío es como el referente que le ha ido como inculcando diferentes mundos, placeres, a través de estos regalos. Seguro que hay muchos más y estaré encantada de conocerlos si queréis. Pero vamos ya a las recomendaciones con pasión. Os presento un poco más a estas tres personas que amablemente han cogido este reto y luego ya pongo los audios todos seguidos. Primero está l'Oriol Planas, de la Biblioteca El Clot Josep Benet, aquí en Barcelona, una persona súper apasionada que todo le motiva y tú vas hablando con él por la biblioteca y estira el brazo y te coge, sin haberlo pensado antes, un libro, un cómic donde hay aquella frase, aquella escena que puede ilustrar lo que estás comentando en este momento. Es una pasada. A la que le propuse que dijera dos cómics que le han tocado, bajó a la sección de cómics y pam, pam, ágilmente se movió para encontrar los dos títulos que quería. Uno quería que fuera una autora y además no le gustan los superhéroes, no se los debe creer. Y no quería tampoco ir a los clásicos, ¿no? Los que seguramente todos ya de alguna manera conocemos. O sea que ahora vais a ver los cómics que sin ninguna duda eligió. Álvar, de la tienda Cosmic, en la calle Castillejos de Barcelona, que es de la editorial ECC, pero hay todo tipo de cómics. Pues bueno, otro apasionado. No para de moverse, te resuelve el problema que tengas existencial o técnico de un cómic que tú estés buscando. Se acuerda de todos, controla todas las editoriales, todos los títulos, muchos los ha leído, muchos tiene su opinión y si tú le pides te la va a dar, muy razonadamente. En fin, una pasada. Entonces él, sus elecciones eran pues como de, yo no quiero que me explique la misma historia de siempre, desde la misma perspectiva heteropatriarcal. Él quiere historias que toquen, que sean creíbles, pero además desde perspectivas nuevas. Y bueno, veréis que tampoco he tenido ninguna duda en los que ha recomendado. Y finalmente, David Antón Peris, que es autor, ya os he dicho, dibujante de cómic, pues él ha hecho otro tipo de recomendación que nos cubre un poco pues otras partes del espectro de lo cómic y que también lo ha hecho con mucha pasión. Vamos a conocernos un poco más, porque una dicha que creo que es verídica y que me acabo de inventar es que dime qué cómics lees y te apasionan y te diré cómo eres. Vamos a conocerlos. Si me pedís que recomiende un libro, el primero que me viene a la cabeza siempre y cada día será Asterios Polyp, de David Mazzucchelli, que editó ya hace unos cuantos años Salamandra. Es muy difícil hablar de este libro. Básicamente hay dos historias en el mismo libro. La historia de un señor, que es el señor protagonista, que veréis durante todo el libro, que es un señor como Dios manda, que sabe cómo son las cosas y cómo tienen que ser, y sabe cómo tienen que ser las cosas de los demás incluso. Está muy bien puesto y es muy correcto. Y el problema es que este señor tiene una relación con una chica un poco más joven. Esta chica más joven es artista y fluye. Entonces, coges un señor como Dios manda y coges una chica que fluye y el drama está pues servido. Paralelamente a esta historia, que pasan cositas y no os explicaremos qué pasa, el señor tiene que huir físicamente y mentalmente y tiene que irse y buscarse, encontrarse o apartarse. Eso que nos pasa a veces a todos. Y en ese camino de huida, pues se va encontrando con personajes muy divertidos, un poco locos, pero que le pueden ayudar a
a volver, a encontrarse. Las dos historias, tanto la relación que tiene con esta chica como su huida hacia ninguna parte, están muy diferenciadas. El tratamiento del color que tienen las dos historias es brutal. Cuando abres una página, sabes si estás en la historia de amor o sabes si estás en la huida. Y bueno, esto no tiene valor, eso es brutal la diferencia que hace con estas historias. Y aparte que el tratamiento que hace formal de la página con las viñetas o sin viñetas, la rotura de las viñetas, las doble páginas enteras, la composición, una viñeta solitaria. Esto es tan diferente, tan poco previsible que no sabes cómo será la página siguiente que sorprende y anima, engancha y bueno, y solo quieres que este señor se encuentre y sea feliz. Otro cómic que os quiero recomendar es Todo bajo el sol de Ana Peñas, que está editado por Salamandra y en 160 páginas nos explica la historia en este caso, de, de un pueblo de la costa valenciana, pero podría ser cualquier pueblo de costa español. Nos explica la historia desde los padres o los abuelos que en los 50-60 dejan el pueblo para ir a trabajar en un hotel de esos que había en la costa. Y nos explica todo el desarrollismo, todo el boom turístico, todo el buscarse la vida, todo que eso, el crecimiento, alguien pensará que es bueno, pero también está todo el desarraigo y todo el olvido que hay con nuestro pasado, ¿no? Cómo se olvida la tierra, cómo se olvida la huerta, cómo se olvida la lengua, porque los padres hablaban catalán, por ejemplo, los nietos acabarán hablando castellano. El catalán lo tendrán solo para cuando van a visitar a los abuelos, que eso rompe un poco el alma, porque es un reflejo de todo lo que vamos perdiendo, todo lo que vamos perdiendo. El nieto, por ejemplo, también es muy gracioso. Si habéis vivido los 90, se hace maquinero, se va a la ruta del bacalao. La protagonista luego más adelante acaba de estudiar, ya os aviso que acaba de estudiar, y se va a trabajar al extranjero, a Alemania, a Dinamarca, no sé dónde. Quiero decir que es un relato muy realista de esto es lo que hay, esto es lo que hemos vivido. Lo bueno es que no juzga, no es bueno ni es malo, no llora. El que llora soy yo o cualquier lector cuando ve todo lo que hemos perdido. Imaginaros Benidorm en los años 40. ¿Lo veis? Pues ya no lo veis. Y por eso. Y es un libro bonito. El dibujo no es bonito. El dibujo cuesta. Pero la historia engancha mucho. Porque ya te digo, es la historia que hemos vivido todos. Os lo recomiendo. Venga, va. Bueno, no, como comentábamos antes, es un cómic muy recomendable. Patrulla condenada La desde patrulla las condenada cenizas. de la etapa de Grant Morrison. El inicio sería esto, condenada desde las cenizas. Y sobre todo si quieres leer un cómic que no se parezca tampoco a nada. No, por lo menos yo desde mi experiencia no lo he visto parecido a... Más allá de que sí que es verdad que es una formación de superhéroes que luchan con villanos, o sea, los elementos clásicos del género lo tienen. Pero luego más allá de todo, el que sería el líder, que es una especie de profesor X, porque también es un científico con su silla de ruedas y tal, es un hombre que a veces es despreciable, no representa una figura paterna buena, todo lo contrario, se aprovecha de ellos son todos unos perdedores que intentan luchar a veces contra sus demonios o no, a veces los dejan entrar y hace todo más complicado. De hecho, hay momentos de la trama que los propios demonios de cada personaje hacen que todas las diferentes tramas o soluciones que tienen son todavía más complicadas. Y eso lo vuelve más rico también, porque nunca sabes qué esperarte. Es en plan, la historia no domina a los personajes, sino los personajes dominan la historia y hacen que la historia sea impredecible a veces. Y eso pues se agradece, porque a veces que hay personajes súper planos que simplemente están ahí puestos para seguir una historia que el autor ha creado. Y esto no, parece que los personajes dan forma a la historia y es mejor. Qué guay. Pues también recomendaría que todo el mundo leyera la serie de Hasselman, de Meg Monkey Boo, que es una serie de cómics, todos en formato de tira, en pequeños capítulos.
que, bueno, retrata la vida de un grupo de no marginados sociales, porque no lo son en realidad, son gente que se adapta muy bien a la sociedad actual, pero son los perdedores, básicamente porque no consiguen encontrar el sitio en la sociedad actual y se dedican a, pues, a malgastar su vida. Y en eso, pues, muchos nos podemos sentir reflejados, quizá no en todos los momentos, pero en muchos momentos en los que vemos absurdidades de esta sociedad o como nos importan cosas imbéciles y hay otras cosas que pasamos completamente porque pensamos que está por encima de nosotros. Y más allá de eso es un cómic divertidísimo, con gags buenísimos, personajes bien construidos, complicados, pero a la vez muy ligeros. O sea, realmente un cómic muy recomendable. Y el grafismo ayuda mucho porque también el rollo como de más infantil, más underground, más ayuda mucho a que no te tomes en serio tampoco ninguno de los dramas personales, porque ni siquiera los mismos personajes muchas veces se los toman en serio. Conviven con sus propios dramas, un poco como La Patrulla Condenada, de hecho. Muy en paralelo. Exacto, cierras el círculo, ¿eh? Sí, yo iniciamos el año con perdedores, porque va así un poco el mundo. Bueno, al final no sabes quién está perdiendo y quién está ganando, ¿no? Esto no, cada día vas caminando. En el caso de Simon Hasselman te lo dejo muy claro. Sus personajes son perdedores, no, en ningún caso ganan. Y cuando ganan, acaban perdiendo, porque tampoco están preparados para a veces, digamos, esas ganancias. De hecho, resulta muy irónico a veces también los momentos en los que les van bien a los personajes. Y te divierte porque dices, ¿qué harán para que todo vuelva a salir mal? Y es creíble. No ves que el autor simplemente los putee porque sí. No, resulta todo muy creíble. Ellos son enemigos de sí mismos. Y es un poco lo que el ser humano le pasa cuando eres enemigo de ti mismo, pues nada te sale bien. O sea que podemos aprender mucho, ¿eh? O no, pero reírte te reirás mucho, seguro. Es muy complicado encontrar dos cómics los cuales sean tus favoritos, ¿no? Yo principalmente, como lector iniciado en los años 80, tengo un par de sagas muy, muy concretas, más que un cómic en concreto, son sagas, ¿vale? Que son las crisis en las Tierras Infinitas de los años 80. Concretamente la publicación fue en el año 85 y no es un cómic, sino más bien son 12 números en el transcurso de los cuales pues la historia en DC Comics envuelve pues la aparición de casi la totalidad de todos los personajes que en aquel momento habitaban la editorial, ¿vale? El hecho era la historia principal, pues se vehiculaba a través de una catástrofe cósmica, los cuales obligaba a todos los personajes del llamado multiverso de DC, los obligaba a reunirse, a unirse en la lucha contra este enemigo común, ¿no? Era una serie de 12 números, dibujada magistralmente por George Pérez, ¿vale? Y dibujada por Josh Pérez, Dick Giorgiano y Jerry Ordway, y guionizada por Mark Waldman, ¿no? Es una serie de 12 números y principalmente su idea era poner en orden todo el universo DC, ya que con los años se había convertido habían aparecido una miriada de multiversos, una cantidad de universos donde habían diferentes Supermanes, diferentes Batmans, diferentes Green Lanterns, y la idea era unificarlos todos en un único universo para poder así continuar pues continuar y sobre todo atraer a nuevos lectores. En el apartado gráfico ya he dicho que era de Josh Pérez y Dick Giorgiano y Jerry Ordway, pero principalmente Josh Pérez, el cual hacía una labor magistral de dibujo. Josh Pérez siempre ha sido conocido por su habilidad para dibujar muchos personajes, grandes escenas donde aparecían multitud de personajes.
todos superheroicos, en actitudes todas muy superheroicas, ¿no? Y todo esto era muy impactante y bueno, para un chaval de 12 años pues os podéis imaginar lo que significaba. Luego, más hacia aquí, quizás más en la época de los 90 apareció una serie también de 12 números que se llamaba Siempre Vengadores, ¿vale? Esto más ya en el universo de Marvel, donde principalmente pues era la creación de una saga donde los protagonistas eran los Vengadores, ¿no? Dibujado por el gran, y sobre todo para mí es y será siempre mi dibujante favorito, Carlos Pacheco, con un guión magistral de Kurt Busiek, que aquí nos demuestra cómo es una enciclopedia viviente del universo Marvel. Podríamos definirla como una gran epopeya cósmica a través del universo Marvel, a través de las galaxias, en el presente, en el pasado y en el futuro del grupo que es más famoso en Marvel, los Vengadores. Ha de ser una obra de referencia para cualquier aficionado al mundo del cómic, al mundo de los superhéroes y principalmente de Marvel. Bueno, pues ya los conocéis un poco y si queréis conocerlos más y hablar de cómic, de libros con ellos, ya sabéis dónde podéis encontrarlos. A Oriol Planas en la biblioteca al Clot Josep Panet, a Álvar en la tienda Cosmic de la calle Castillejos, que es de la editorial ECC, aunque hay cómics de todo y que encontraréis lo que necesitéis. Os resolverán problemas técnicos de cómics en concreto o también de gustos, nuevas descubiertas que quieras hacer, en fin, todo tipo de opiniones que pidáis también os las darán. Y finalmente a David Antón Peris, que lo encontraréis o en sus redes sociales como autor o también como profesor en la Escuela FEMART. Y ahora pues vamos con Raúl Pérez Lumbiares, ya un viejo conocido del programa, que ha tirado un poco más por los clásicos, pero también ha puesto mucha pasión. Hola Raúl, Hola Carlota. mira, me gusta, Ah, mira, como Javier Marquina que siempre se dice diciendo chao chao, y tú me gusta que también podemos hacer esto. Bueno, bienvenido a Vidas de Cómic otra vez. Y hoy es como muy emotiva, la pregunta es, ¿qué cómics te han tocado y que recomendarías con los ojos cerrados porque hay algo que toca seguro a todo el mundo? ujú. Y ya lo tuviste muy claro cuando me respondiste que sí que aceptabas el reto y ¡patam! Me enviaste esta foto espectacular de tu Sí, primer amor, supongo, de cómic. sí, sí. A ver, yo de pequeño leí muchos cómics, el típico Zipizape, que es Anacleto, que sí tal, pero Mortadelo y Filemón era lo que me encantaba y lo buscaba por todas partes. Pero si he de elegir un Mortadelo y Filemón, yo me quedo con el sulfato atómico. Yo creo que todo el mundo que conoce Mortadelo y Filemón sabe perfectamente cuál es esta obra, porque se considera el culmen de Mortadelo y Filemón por muchas razones. A mí lo que me gustó, porque Mortadelo y Filemón siempre eran historias pequeñas, e incluso las largas, siempre eran fraccionadas, como pequeñas historias pequeñas enlazadas. Pero Sulfato Atómico, no. Es una historia completa de principio a fin. Y a mí que me encantan las historias, a mí me llegó. Y aparte también el estilo gráfico, porque tiene mucho cariño, porque no solamente que el dibujo es mucho más elaborado, sino que más tonterías que a mí me explotaron la cabeza cuando tenía 8 años que lo leí, que, por ejemplo, en estos tipos de cómics, cuando los personajes se hacen daño, el típico pataplaf, cuando a las viñetas siguientes se recuperaban mágicamente. Aquí no, aquí tienen un chichón y lo mantienen durante varias páginas porque no se recuperan. Incluso la ropa se les rompe y se cambian de ropa, ¿no? Esos pequeños detalles que Claro. ves el cariño que hay en esta obra y que no se vuelve a repetir por desgracia. Sí, sí, sí. Aquí vemos los chichones. Sí, Van sí, es manteniendo. clásico de Mortadelo. Muy bien. Y luego vas a otro clásico, pero también concretas en uno, porque si no parece que Tintín todo es maravilloso y no, a ti te tocó especialmente. El secreto del unicornio, sí. Ujú. A ver, yo heredé los tintines de mi padre, que bueno, se murió cuando era muy pequeño, que no iba a conocerlo, y de mayor, bueno, más mayor, ya de niño, pues ya recibí los tintín. Entonces Ujú. yo tenía pocos tintín. Tenía la Julieta de la Castafiore, tenía el Cangrejo de la Princesa de Oro y pocos más. Entonces a mí me sorprendía porque, claro, notaba que me faltaba algo, porque en el Cangrejo de las Pinzas de Oro, Tintín conoce al Capitán Haddock
Y aquí es un pobre desgraciado, que no tiene ni que caerse muerto. Y en las cosas de Castafiore es un rico que tiene una mansión propia con mayordomo y todo, y es amigo de toda la vida de Tintín. Y claro, a mí me faltaba algo, ¿no? Digo, no acababa de entender. Entonces llegó a mis manos por fin El secreto del unicornio, que por cierto está en catalán, pero porque yo de pequeño me daba igual si lo compraba en castellano o en catalán. A mí me daba igual, lo pillaba donde pillara. Claro, Pero claro. bueno, Y pero sí. además que Tintín está traducido en tantos idiomas y claro, aquí en Cataluña pues tenemos las dos lenguas, sí, sí. Entonces, sí, de hecho, la segunda parte la tengo, esta parte continúa y la tengo en castellano, y a mí me da igual. En fin, la cuestión es que aquí en el secreto del unicornio se explica más relación entre Tintín y Haddock, y además explica por qué Haddock se hace millonario. O sea, es, digamos, el punto intermedio entre estas dos obras, que explica un poco cómo se llegan a este punto de las joyas de la Castafiore. Y no solamente eso, sino que además explica una historia de búsqueda, de misterio, de busca un tesoro, donde hay un enigma que tienen que descubrir, y además es una historia de un cartelista que se mete por el medio. O sea, es muy rica esta historia, a mí me encantó. Y Ujú. esta escena que muestras aquí, me encantará también porque aquí el Capitán Haddock no se está volviendo loco, como tú pensaste cuando te enseñé, sino que está Está explicando delirando, ¿no? Me parecía. Sí. no, está explicando una historia, pero la vive tanto que se emociona tanto al explicarla que la está viviendo. Y a mí esto me encantó, a mí que me encantan las historias, me encantaba explicar historias, esto me llegó mucho, por eso esta escena me encanta. Y de hecho yo creo que es casi más famoso él que Tintín como personaje emblemático de que es un hombre que lo da todo, que no se deja nada en el tintero, ¿no? Que es todo Sí, pasión. es un personaje muy personal. ¿Sabes? Aparte que lo de borracho, que es divertido para los niños, de mayor no tanto, pero los niños sí que lo de borracho nos parece diversión porque no lo entendemos. Pero bueno, y la cuestión es que es muy visceral, es un buen complemento a Tintín, porque Tintín es un personaje, una página en blanco. Es como un poco como el avatar del lector, ¿no? Pero es un personaje muy plano. Pero el Haddock es todo lo contrario. Y por eso hacen también una pareja. Exacto, sí, sí, siempre hay que poner los contrapuestos. Exacto. Y finalmente, también muy sorprendente esta recomendación, en este Ujú. caso porque no has ido al clásico. Sí, porque si me hubieras un manga, yo te hubiera dicho Dragon Ball, Bola de Drag, como se conoce aquí en Cataluña. Ujú. Eh, claro, porque Dragon Ball supuso un boom, ¿no? Quien no conoce Dragon Ball en Cataluña, bueno, Es que es no que ha vivido aquí durante muchos años. sí, incluso hoy en día sí. Y fue el boom, fue el gran entrada de manga a Cataluña. Pero sí, a Cataluña y España y todo el mundo. Sí, sí. Pero si fuera de aquí, si yo elegir uno, sería Slandang. ¿Por qué? Porque Slandang es lo que se llama un Spokon. Un Spokon es un cómic japonés dedicado al deporte. Y a mí el deporte pues, no me gusta. No me gusta mirar deporte, no me gustan los cómics de deporte. Y Slandang me encantó. Claro, si los cómics de deporte no me gustan, Slandang me encantó, algo tiene. Eso Exacto. está pasando también en Japón. En Japón, cuando fue a publicar el Takito Inoue, dijeron que el básquet no interesaba y que iba a fracasar. Y triunfó. Y todo el mundo en Japón estaba loco por el básquet. Y realmente lo que se tiene que destacar de Slam es que este tomo que están enseñando es el 31, el último. Que una historia, después de 31 tomos, esté en el punto álgido y después de 15, 20 partidos, el último sea el mejor. O sea, para conseguir eso bueno, increíble. O sea, no he conocido ningún cómic que lo haya conseguido. No Ujú. solo manga, ningún cómic que haya conseguido llegar al punto álgido en un tomo 31. Y tú No. Y esta decías que, claro, que la gracia de este cómic eran los personajes, ¿no? Que realmente eran muy carismáticos. Sí, el personaje principal, el Hanamichi, es un poco como Haddock. Es muy pasional. Y es una bala perdida que en catalán, que en castellano no sé bien cómo se dice, que bueno, está perdido en la vida, que no sabe bien cómo es, se mete en peleas porque no encuentra su lugar, y con el deporte lo encuentra y realmente se redirige. Y los restos de sus compañeros también, les pasa un poco lo mismo. Son unos gamberros y con el deporte se dirigen. Ese es el mensaje que da un poco Slandang. Ujú. Y esta escena que muestras, tú no la acabas de entender, tú ves lo espectacular de la escena, pero realmente tiene un significado muy profundo, que realmente tú lees esta andando en los 31 tomos, llegas hasta aquí y esa escena te emociona. Pero no voy a explicar por qué, porque sería spoiler. Qué fuerte, ¿eh? Qué bien, qué bien. Pues oye, es un muy buen final de año de vidas de cómic y vamos a seguir con esta pasión en el 2023, que nos veremos pronto. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti, feliz 23. Bueno, y para acabar he querido hacer el mismo ejercicio que he pedido a
a las personas que acabamos de escuchar. Y evidentemente, como David Antón comentaba, pues no es nada fácil, porque comentar 2 cómics que te hayan tocado cuando llevas 40 años leyendo cómics y que depende mucho del momento mental, emocional que estés viviendo, pues en fin, yo creo que es más esto, un ejercicio de hacerte una fotografía del momento en que estás viviendo y un poco, claro, pues retratarnos como somos. Así que aquí van 5 cómics regalables por diferentes motivos que yo me he regalado y he acertado, y que empiezo con la primera, que es The Walking Dead, El extranjero, de Vaughan y Marcos Martín. A mí me dan repelús los zombies, esta serie, no quiero saber nada de ellos, y en cambio ha llegado a mí el cómic en papel, esta versión, no la original, y bueno, pues me ha encantado. ¿Por qué? Pues porque está situado en Barcelona, está dibujado por un catalán, Marcos Martín, triunfando a base de mucho curro por todo el mundo. Y bueno, ya solo empezar, pues salen algunas frases en catalán, hay todo de paisajes de Barcelona, pero no como postales, sino integradas realmente en la historia. Sale el barrio gótico, el paseo marítimo, y es una historia muy corta, es como una anécdota de el hermano de Rick, que se ve que es un personaje importante de la serie, que huye de Estados Unidos porque está agobiado de la familia, y justo cuando está en Barcelona esclata la pandemia de zombies y no puede volver a Estados Unidos. Lo están atacando por la calle unos zombies y Clara, una científica, lo salva, se lo lleva a casa, se conocen y planean huir juntos, ya que ella ha estado estudiando una manera de llegar a Estados Unidos a través de un canal por las Islas Baleares, porque ella quiere investigar alguna solución. Total que, bueno, tiene un final sorprendente que yo no me esperaba, pero además gráficamente es muy potente. Tiene unos planos adaptados a la forma horizontal del cómic que le van muy bien para las vistas marítimas que hay al final del cómic, para los skylines de Barcelona. Hay una combinación muy buena de primeros planos y generales que acompañan al texto y a la acción perfectamente. El blanco y negro es muy preciso, muy limpio, pero a la vez muy expresivo. Y además se nota que hace muchos años que trabajan juntos, guionista y dibujante. La edición horizontal, que es la original, porque esto primero se publicó digitalmente, incluye una entrevista con los autores y todo el storyboard y el guión. O sea, es un material muy, muy valioso. Lo digo porque también han hecho la edición en vertical, que es la típica de los cómics en papel. Yo recomiendo mucho que leáis la horizontal, porque así no corta las imágenes por el medio, las páginas, y además hay todo este material extra. En fin, que con este cómic he roto barreras mentales mías con los zombies. No es que me hayan venido ganas de leer sobre zombies ni investigar sobre ello, pero bueno, han entrado en mi vida y es como un bomboncito este cómic. Me ha aportado también una visión diferente de la pandemia que hemos vivido hace 2 años. Y sí, también como comenta Marcos Martín, esta invasión zombie se puede leer también como la invasión humana que hacemos al planeta, que a veces parecemos muertos vivientes yendo para arriba y para abajo. Y me gusta que los protagonistas además no sean el canon de belleza. Clara, por ejemplo, la protagonista, es muy atractiva, se hace muy atractiva, pero no justamente por tener una cara canónica. Así que perfecto. Después os recomiendo De Profundis, uno de los muchos cómics que ha publicado Miguel Ancho Prado con Norma. Él es autor de cómic, pero en este caso sería más una narración gráfica. En fin, esto de las fronteras es como muy fino, pero es verdad que no hay globos de texto, pero cada imagen va acompañada de un texto. Así que es una unión muy importante y muy concreta, pero de otra manera. También es un cómic de horizontal y además acabó siendo una película de animación que yo la tengo siempre muy presente cuando leo este libro. Prado es muy conocido, ahora le están reeditando su trazo de tiza por sus 25 años, un cómic que está publicado en muchísimos idiomas y que ha ido pues, por todo el mundo. Pero a mí me apetecía entrar de nuevo en este mar infinito, que no hay tierra en todo el cómic, y que es a través de la mirada de un pintor, el protagonista, un creador, que abre ventanas a su mundo
para visitar lugares seguramente visitados ya en sueños o en su imaginación. Nos enseña también un mar muy peligroso, misterioso, muy profundo. Y no sé, me aporta calma y un poco de inquietud a la vez, con escenas que son cuadros, donde te puedes estar mucho rato allí hipnotizada. Y hay también la relación del pintor con su mujer, una violonchelista, que lo espera pacientemente, que conecta con la naturaleza de una manera muy diferente. El momento en que muere el pintor es también un proceso muy simbólico, viajando también en paisajes que seguramente ya había visitado, estaban dentro suyo. El reencuentro con la mujer, en forma de recuerdo, evidentemente, es también muy simbólico y en los dibujos se representa con una ballena. Es un cómic muy cinematográfico, evidentemente, porque ya había la intención de pasarlo a la animación, pero también por este formato horizontal, por los planos muy horizontales, con grandes horizontes, con una narración muy pausada. Bueno, y vamos a la tercera recomendación, que es La cuenta atrás, de Carlos Portela y Sergi San Juan. Me hace mucha ilusión porque leí la primera parte del 2008 y luego al cabo de los años me tuve que resignar a ya pensar que no vería la segunda parte. Y bueno, pues ahora que han salido la integral con las dos partes estoy muy contenta. Explica el desastre ecológico, social y político que fue cuando se rompió el petrolero Prestige el 2002 en las costas gallegas. Y bueno, todos sabemos lo que esto acarreó. Es un dibujo realista, pero de trazo directo, rápido, con colores bastante monocromáticos, que ayudan a ambientarnos en esta Galicia, pues siempre con muchas nubes, un poco gris, y con unas personas que no lo están pasando nada bien. Nos relata esos meses del desastre y lo hace inversamente, es decir, empieza con la campaña política para mostrar que las playas y todo está recuperado, cosa que evidentemente no era cierta, y va tirando para atrás, pasando unas elecciones, la campaña electoral, los voluntarios, las protestas, las indemnizaciones y el momento del accidente. El hecho de haberlo vivido condiciona, evidentemente. Yo no tenía ninguna sorpresa cuando iba pasando estas etapas, pero creo que sí que ayuda a ponerse en la piel de los personajes. Es un cómic muy ambicioso porque toca a todas las personas implicadas y sí, también entiendes los intereses de todo el mundo. Es verdad que es un cómic que no juzga y como dice Carlos Portela, refleja esta capacidad que tenemos infinita para la incapacidad y que nos lleva a estos desastres y en cambio no cree en estos diseños maquiavélicos de gente malísima. Es decir, al final todos metemos nuestro granito de arena, aunque es verdad que hay algunos que ponen, pues, en fin, cubos y cubos de arena, como por ejemplo los políticos corruptos que solo se preocupan por tener una silla cada vez más grande, o la periodista que de becaria pasa a redactora y presentadora en pocos meses gracias a no tener ningún escrúpulo, o evidentemente los marineros que estaban allí y lo sufrieron en primer plano, o los voluntarios que con una gran empatía quisieron estar allí. Cuarta recomendación, De mano en mano, de Emilio Ruiz y Ana Miralles, que son pareja sentimental y también son pareja profesional. Y ya llevan unos cuantos cómics en su espalda. Y aprovechan para hacer esos trabajos que no son tan comerciales, porque Miralles es muy conocida por la serie que dibujó Côte du Feu, de Jean, pero en cambio para mí son como pequeñas joyas muy cuidadas. A mí me ha venido especialmente, me apetecía volver a leer la historia coral esta, De mano en mano, que retrata la sociedad media-baja, la oprimida, con la excusa del viaje que hace un billete de 20 euros por diferentes personas y por sus vidas. Empieza en el Banco de España, donde acaban de decidir una nueva restricción económica, y la noticia la ven por la tele una familia que vive en una chabola. Acabamos al final de todo este recorrido otra vez en esta familia porque el abuelo es un trilero y en aquella jornada pues había estado trabajando con este billete, pero la última escena es de una pareja joven que les acaban de cortar la luz porque no han pagado y deciden pasárselo bien aquella noche y que mañana ya lo solucionarán.
un poco como este mensaje de que el dinero no hace la felicidad. Sí que es verdad que facilita mucho la vida, pero también podríamos estar de acuerdo en que es verdad que no da la felicidad. Bueno, es un análisis social con mucha ironía y humor, y me quedo con la idea de que todos estamos conectados. Nuestras vidas dependen unas de las otras y que aquí está representado por este billete, pero que evidentemente habría muchos otros ejemplos. El dibujo es espectacular, de Ana Miralles, un color muy vivo, con unas acuarelas espectaculares y con muchos detalles de expresiones y ambientaciones que aportan mucho a la historia cotidiana. La portada es lo único que me desconcierta porque siento una historia tan coral que hayan decidido pues una de las prostitutas que sale. Bueno, está bien, ¿no? Retrata una de las escenas, pero supongo que era muy difícil hacer una portada que englobara un poco más la idea. Bueno, y la quinta recomendación es Diálogos entre el poder y el no poder, de Jaume Parig. Uno de los cómics que rescato de vez en cuando de los outlets, que sabéis que os recomiendo mucho, de las tiendas de cómic. Hoy mismo he ido a Continuará y me he pillado 3 más. Y por suerte no he podido coger más. Digo por suerte porque es que al final es verdad que cuando te pones el dinero vuela. Porque iba muy cargada, iba con mi bicicleta y ya no podía hacer más. Bueno, pues este Diálogos entre poder y no poder es del año 75, justo saliendo de la dictadura, y es un buen ejemplo de cómo el arte y los cómics en particular son un buen registro histórico. Peric, en estas viñetas, plasma el panorama desolador en términos de censura, de salud democrática y de la derecha y la política que se vivía hace 50 años. Y dentro de esta simpleza, ¿no? Todo tan simple, en estas 100 viñetas aparece siempre el mismo hombre, solo, con una línea, dialogando con alguien de fuera, que es este poder opresor, y a veces somos nosotros mismos los lectores. Pues bueno, con esta lectura rápida, con esta imagen mínima, pues bueno, nos va retratando a todos y a la historia que estábamos viendo en ese momento. Voy a destacar solo algunos momentos, por ejemplo, cuando habla de la crítica y de los críticos. Claro, no es lo mismo en la perspectiva de hace 50 años que ahora, pero bueno, por ejemplo, hay uno que es este hombre que va diciendo ¡no! Primero lo dice muy fuerte y luego va aflojando porque a la voz opresora le va diciendo ¡ey, ey, ey! Crítica constructiva. Claro, en ese sentido, evidentemente, yo tampoco estoy a favor de la crítica constructiva. O en otro que dice, yo practico la crítica amable. ¿Amable para quién? Para ustedes. Esa es la crítica que se precisa, la constructiva. Evidentemente, esto en ese momento nos reflejaba una censura absolutamente cruel y despiadada. Pero ahora que estamos en unos medios que nos permiten meternos con todo el mundo al segundo, incluso antes de haber pensado, y de hacer ruido sin ningún objetivo de compartir y comunicarnos, pues claro, a mí la crítica constructiva pues me parece casi necesaria. También en otro diálogo uno dice que practica la crítica sana, constructiva, ordenada, respetuosa, en fin, como debe ser. ¿Y cómo sabe que se dedica a este tipo de crítica? Porque hasta ahora nadie se había dado cuenta de que me dedico a la crítica. Bueno, está bien para poder seguir reflexionando sobre este tema tan importante como es la crítica. Luego, evidentemente, con ironía, pero también con cierta tristeza, a ver, es esta crítica, hay esta ironía, este humor que al final, en el fondo, te hace como llorar. Pues hay un diálogo que dice, en todo el mundo se está pasando un momento difícil, en cambio aquí no podemos quejarnos, esto lo dice el poder. Y el hombre oprimido dice, bueno, y el otro enseguida sale el poder de, ¿cómo dice? Y entonces el hombre dice, no, no es verdad, olvidaba que aquí no podemos quejarnos. Hay otros diálogos que se pueden aplicar ahora y creo que para siempre, como este en que dice, ¿se dedica a la política? No, me dedico a la política. Ah, pues creía que se dedicaba a la política como nosotros. Nada de eso. Nosotros a la política. Qué triste. Y mira, yo me quedo con este otro diálogo que Peric, evidentemente, no lo escribía en tono optimista, pero a mí me define. ¿Qué queréis que os diga? Y dice, debe usted mirar al futuro con optimismo. ¿Por qué? Hombre, porque por lo menos tendrá un presente más agradable. Bueno, pues así lo intento vivir yo. Bueno, como veis, a mí me gusta ampliar mi zona de confort
no irme de la zona de confort, sino ampliarla. Y me gusta acercarme a cómics que a priori no lo haría. Y en esto me gustó mucho escuchar un comentario de Juanjo Millás, el escritor, referido en este caso a los periodistas, pero creo que también se puede adaptar a este caso. Y es que él recomienda que el periodista no vaya a la noticia ya sabiendo de todo, habiéndose informado, sino yendo en blanco para vivir la experiencia y luego, si acaso, ya se informará de lo que más necesite o le apetezca o necesite. Bueno, pues a mí me gusta mucho también acercarme así al cómic y a la cultura. La segunda idea con la que me gustaría acabar este programa de hoy es que, bueno, una efeméride, que es que salí en un audio que envié al programa Libros de Arena de Radio Nacional de España, y es un es un podcast de libros, y me gustó que una reseña que hablaba de un cómic también se incluyera. Y bueno, pues con esta feliz coincidencia me gustaría terminar el programa hablando de libros que se dieron encuentro en este programa del 17 de noviembre, que evidentemente os recomiendo que escuchéis. Por ejemplo, la entrevista principal fue al escritor Miguel Ángel Oeste, que estaba presentando su libro Vengo de ese miedo, una experiencia terrible de su infancia con un padre maltratador. Pero qué coincidencia que intentaba protegerse de este horror con los cómics, con su pasión por los cómics. También es verdad que hay la triste cosa de que su padre se los quemó en un ataque de ira. Pero bueno, me gustó que hubiera esta coincidencia. Oeste también comenta que los libros, pero en este caso el cómic, no debe ser una experiencia, un viaje para las dos partes, para el creador y para el lector, ¿no? Te lleva a esta nueva realidad que se hace creíble, que normalmente no es la realidad verdadera, no es lo que te acaba de pasar, sino esta realidad que tú construyes cuando lo estás escribiendo y cuando lo estás leyendo. También hacia el final del programa hacen las recomendaciones de las novelas de Jane Austen, que es verdad que hay esta corriente de intentar recuperar a esta gran autora pasando de los prejuicios de los clásicos. Sabéis que los prejuicios también es una de mis obsesiones. Y finalmente, Susana Santaolalla se despide con la canción Fireworks de Katy Perry, con el mensaje de: hey, si alguna vez te has sentido una bolsa de basura o de plástico volando que nadie le hace caso, que sepas que tienes mucho potencial y que tú vales mucho. Y me encanta este mensaje, aparte de que es una canción que tiene mucho sentido personal para mí. Así que me acomiado como se despide Susana Santaolalla, que ella dice: leed mucho y leed bien. Y también añado la despedida que hace Marquina en sus microreñas, que es: leed mucho cómic, comprad mucho cómic y si es del mío, aún mejor. Bueno, por aquí, un poco de humanidad. Bueno, nos vemos en el próximo Vidas de Cómic. Y hasta aquí este Vidas de Cómic. Espero que os hayáis quedado con ganas de leer muchas más y compartirlas. Estamos en contacto en las redes sociales. Hasta pronto.